Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios aquí en la Iglesia Bautista Nazaret en San Juan de Puerto Rico. Agradecemos infinitamente la fidelidad de todos los que nos están mirando en esta hora y espero que sea de edificación genuina a la vida de todos ustedes. Hemos estado hablando de distintos temas y la semana pasada hablábamos sobre el conflicto del Papa y vamos a continuar aclarando dudas, dado que varias personas nos han escrito que necesitan aclaración al respecto y hasta nos felicitaron de que el tema se había tocado y con respeto. Así que vamos a continuar haciendo lo mismo con el mismo respeto. Vamos a presentarles lo que la Biblia enseña en cuanto a la infalibilidad del Papa. ¿Es infalible la autoridad del Papa? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y para ello, pues vamos a buscar en las Sagradas Escrituras la Biblia en Mateo. Vamos a comenzar aquí. Mateo 15, cuando Jesús tiene una conversación con los escribas y fariseos, dice el capítulo 15 de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Saltemos al verso 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que con estos textos comenzamos el estudio de la palabra del Señor y para ello vamos a la oración, por favor. Amante Dios y Padre Celestial, te agradecemos la gran oportunidad que nos das de predicar tu santa palabra por este medio. Edifica la vida de todos los que nos están escuchando. Aclara las dudas, penetra el corazón de cada uno. Y a pesar de esta pandemia y de las situaciones de nuestro país, te damos las gracias, Señor, de que todavía podemos reunirnos a través de este medio. Cuídanos, bendice a tu iglesia en todas partes del mundo y llénanos, Señor, de tu santa presencia. En el nombre de Jesús, oramos humildemente. Amén. Amén, amén. La pregunta que le hicieron los discípulos al Señor tiene que ver con las tradiciones de ellos, que las habían puesto a un nivel de autoridad, como si fuera autoridad de parte de Dios. Y las mismas, en este caso específico con los fariseos y los escribas, contradecían lo que la palabra de Dios decía al respecto. Y es parecido hoy lo que sucede no solamente en la Iglesia Católica, sino también en otros lugares. Pero vamos a hablar específicamente de la autoridad papal y la tradición de la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia en sus comienzos llevaba el Evangelio,
que los apóstoles habían enseñado a los llamados padres de la iglesia, que son los que continúan con las doctrinas de los apóstoles en la historia de la iglesia cristiana, pues creían lo mismo que nosotros estamos predicando en el día de hoy. Por ejemplo, las cosas que la Iglesia Católica predicaba, y se llamaba católica porque católico quiere decir que era una sola iglesia, universal, era una para todo el mundo. Se predicaba lo siguiente en aquel entonces: se creía en la Trinidad, se creía en la encarnación de Jesús, se predicaba el nacimiento virginal de Jesús, se predicaba que la salvación era a través de la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, se predicaba que Jesús había resucitado al tercer día venciendo la muerte, que la misericordia de Dios se derrama sobre todo pecador arrepentido. Todo esto está en la Biblia. Se predicaba que había un día de juicio y aquellos que habían recibido al Señor Jesucristo en la resurrección irían con el Señor, y aquellos que rechazaban la salvación de Cristo, ofendiendo así a Dios, porque Cristo es el regalo de Dios para salvación a todos aquellos que entienden que no se pueden salvar por sí mismos. Por lo tanto, los que los rechazaban, había un lugar de eterno castigo. Se predicaba del segundo retorno de Jesús, que hay un día determinado por Dios Todopoderoso, donde Jesús, el Hijo de Dios, vendrá a buscar a su pueblo, a un pueblo redimido por su sangre. Todo esto es parte de los católicos al comienzo de la formación de la iglesia. Pero con el tiempo se fue apartando, se fueron organizando, y llega un momento en que se dividen en dos: los católicos del Oriente, con su sede principal en Constantinopla, ahora es Istambul, y los católicos romanos. En la medida que se fueron apartando de el verdadero evangelio y poniendo los escritos papales como autoridad al mismo nivel que las Sagradas Escrituras, y cada papa era caprichoso, tenía sus propias ideas, entonces la tradición se fue convirtiendo en la autoridad y fueron abandonando las Sagradas Escrituras. Usted va viendo. Por eso que cuando se habla de que la Iglesia Católica es la iglesia que va predicando el Evangelio de Pedro, el cual consideran el primer papa, bíblicamente vamos a demostrar lo que dice la Biblia a ese respecto. En la medida que se fueron apartando, entonces surge la Reforma Protestante, donde Martín Lutero lee la Biblia y lee lo que se estaba haciendo y encuentra que hay contradicción entre una y la otra. Y debido a eso es que surge la Reforma Protestante, donde se trae nuevamente las Sagradas Escrituras y el mensaje de la fe. El justo por la fe vivirá.
es ahí donde tenemos que empezar a aclarar. Por ejemplo, vamos a la parte donde se habla la iglesia, con todo respeto dicho y con mucho amor. ¿Fue verdaderamente Pedro, el apóstol, el primer papa de la iglesia de Roma? Busquemos en Gálatas el capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, el versículo 1. Recuerden que a un papa usted no lo cuestiona dentro de la tradición de la Iglesia Católica porque se considera que es infalible lo que él dice. Cuando lo dice ex cátedra en su oficio papal. Pero mira, la Biblia dice otra cosa aquí. ¿Quién reprende a un papa? Dígame usted. ¿Quién le puede decir a un papa lo que debe hacer y lo que está bien o lo que no está bien? En Gálatas capítulo 2, el verso 11 dice, Pablo hablándole a la iglesia en cuanto a Pedro, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ustedes van viendo. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, subrayalo ahí, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos aclarando varias cosas aquí. ¿Por qué Pablo reprende a Pedro, el supuesto primer papa? Primera cosa que vemos es que Pedro no es papa.
Si no, Pablo no se hubiese atrevido a reprenderlo. 1. 2. Dentro de la tradición de la Iglesia Católica también están las obras. Al igual que los judíos, y hay iglesias en el día de hoy que aceptan a Jesucristo, bueno, entonces se someten a las tradiciones de los judíos y a las tradiciones de la ley para ser salvos. Cuando la Biblia presenta que somos justificados por Cristo, no por las obras de la ley. Porque si pudiéramos ser salvos por las obras de la ley, dice, entonces en vano murió Cristo. Eso es importante. Eso es lo que precisamente hace Lutero más tarde cuando presenta que por la fe en Jesucristo es que somos salvos. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que usted cuando recibe a Cristo, usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Él lo sustituyó a usted. Usted lo recibe, usted le cree a Dios. Entonces la sangre de Jesús le limpia de todo pecado y de toda maldad. Y es entonces que el Espíritu de Dios entra a su corazón y usted comienza a hacer obras, no para ser salvo, ya usted es salvo, sino que dan testimonio de que usted ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y una de las cosas maravillosas que surge en el corazón de las personas que conocen a Cristo es el deseo de que otros conozcan al Señor, lo reciben en su corazón. Y Jesucristo viene a ser el dueño absoluto de su vida. Y usted es más feliz. Sí, es así. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nos dice Gálatas, Pedro no puede ser, ni nunca fue históricamente. Se puede comprobar que él nunca fue el primer papa. Esto hace que se derrumbe un argumento que tienen los dirigentes de la Iglesia de Roma. Pablo reprende a Pedro, porque Pedro, que ahora es salvo por la gracia, cuando llega el grupo de los judíos que cree que los cristianos tenían que hacerse una circuncisión para ser salvos, pues él encontró eso que era un acto hipócrita. Dice aquí que Pedro, al ver a los otros de la circuncisión, él se quedaba retraído, como que la cosa no era con él. Si hay algo que tiene que tener el cristiano, es certeza en lo que dice la Biblia. Y el mensaje de la gracia es cosa maravillosa. Me encanta el verso, es uno de mis favoritos. Con Cristo estoy, el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ustedes ven? Y cuando Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, ¿sí? La recibe, la valoriza. No es autoridad para pecar como hacen algunos. No, es para someterse al señorío de Jesucristo, porque está uno crucificado ahora con Cristo el Señor. Y no busca justificarse por las obras. Porque ese es el problema que tienen todas las religiones cuando se someten a que la salvación es a través de las obras.
Una, que no entienden el mensaje del Evangelio, que es por la gracia de Dios. Porque nunca va a haber una obra suficiente para que te la ganes. Por tanto, como estamos incapacitados, como sucede con los del Islam, nunca saben a certeza cuando van a morir, si van al morir, van a partir con Dios, porque no saben si realmente hay suficientes obras. Pero Dios toma la iniciativa y muestra su amor sobre nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La invitación viene de parte de Dios mismo diciéndote que nos reconciliemos con Él. Es una invitación maravillosa. Así que es bien importante eso. Otra de las diferencias marcadas con la Iglesia Católica es que han metido dentro de sus tradiciones el concepto del purgatorio, que es un lugar intermedio, donde aquellos que no son muy buenos para ir al cielo, pero tampoco son muy malos para ir al infierno, pues entonces los mandan al purgatorio. Pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde surge el concepto? Porque en todas las escrituras no hay tal concepto. No lo va a encontrar porque no existe. Y si lo encuentra sería en la Divina Comedia de Dante Alighieri, que es una de las novelas que se estudiaba en la universidad antes, no sé si ahora lo siguen haciendo, donde se coloca ahí el purgatorio como dogma de la Iglesia Católica. Mas, sin embargo, la Biblia enseña claramente que aquellos que han recibido a Cristo han muerto a sus pecados. La sangre de Jesús, que es sumamente sublime y poderosa, ha limpiado a esa persona de todo pecado y de toda maldad. Y ya usted no anda en la duda, porque el mismo Espíritu Santo, cuando usted recibe a Jesucristo, ¿sabe lo maravilloso que es que el Espíritu Santo mismo testifica a su espíritu, al tuyo, de que tú eres salvo, que eres hijo, hija de Dios, hijo de Dios, por pura gracia, por pura misericordia, porque le creíste a Dios? A eso se llama fe. Te abrazaste ahí a la gracia de Dios por fe. Comienza la aventura de la fe en una manera maravillosa. Otra diferencia grande en la Iglesia Católica es el asunto de la Eucaristía, donde enseña la Iglesia Católica que literalmente el pan y el vino se convierten en el cuerpo de Jesucristo. Eso por toda la Biblia no está así, sino que es el pan, especialmente el pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, quien murió sin pecado alguno. ¿Usted entiende? Sin pecado alguno. Resulta ser que ese pan sin levadura representa ese cuerpo. Y el vino representa la sangre del Señor. Por lo tanto, no hay tal concepto en la Biblia sobre el concepto de la transustanciación. No lo hay. Ya esto hace una gran diferencia. El otro asunto es, ya que estamos en esto, el asunto de los niños, los infantes que mueren en la etapa de inocencia, pues los mandan al limbo. Recuerdo que cuando en el pueblo donde yo me crié, en Calley,
que yo miraba las pinturas de aquellos grandes maestros que colocaban a muchos niños con angelitos en esas pinturas que representaban el limbo. Aunque la idea suena bonita, el concepto no está en las Sagradas Escrituras tampoco. Usted va viendo, son tradiciones que fueron sustituyendo a la Biblia. El peligro de eso es que si se sigue predicando en términos de tradiciones que no están bajo la autoridad bíblica, que es palabra de Dios, ¿cuántas cosas más seguirán surgiendo y poniéndose ahí que no vienen de parte de Dios y se consideran autoridad divina? Usted ve el problema. Por eso a nosotros se nos dio la autoridad de Jesús que está en las Sagradas Escrituras. Por eso dice Gálatas 2:16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras. Añade de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Es creer en Cristo, que Él te sustituyó a ti en la cruz del Calvario. Por eso, cuando se habla de la infalibilidad del Papa, estamos diciendo que el Papa tiene autoridad al mismo nivel que la autoridad de las Escrituras, la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso es mucho decir y es sumamente peligroso. En los próximos domingos podremos seguir tocando cómo fue que evolucionó todo esto. Pero me gustaría, antes de yo terminar en el día de hoy, buscar en la epístola de Judas, casi al final del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí al ladito de Apocalipsis. Es un solo capítulo. Dice así Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, el verso 3, escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que está diciendo aquí el apóstol Judas, que nosotros debemos defender esa fe. ¿Cuál? La fe que nos fue dada en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y dice que lo hagamos ardientemente, con la pasión que se debe hacer las cosas de Dios. Trayendo la verdad, no con fanatismos personales, ni con tradiciones obsoletas, sino con la autoridad de parte de Dios mismo. Que las Sagradas Escrituras nos dicen exactamente cómo es que el hombre, la mujer, la raza humana son salvos. Y son salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por todos los siglos. Amén. Padre, te damos gracias por Jesús.
bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Y te ruego, Dios, que podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo, para bendición a nuestras vidas y para que podamos llevar la verdad a todos los rincones de este planeta. Por medio de Jesucristo, por los méritos de Jesús oramos. Amén. Oh, qué amor nos regaló, Jesús nos redimió. La cruenta cruz Él soportó y la esperanza nos dio. Oh, la sangre de Cristo me limpió de mi pecado y me salvó. Sacrificio fiel, Él me libertó y su sangre mi victoria es. El glorioso, santísimo, se despojó por mí. El gran yo soy me alcanzó y ahora Él vive en mí. Oh, la sangre de Cristo me limpió de mi pecado y me salvó. Sacrificio fiel, Él me libertó y su sangre mi victoria es. La sangre de Jesús, preciosa sangre de Jesús. La sangre de Jesús por mí vertió. Sacrificio fiel, Él me libertó y su sangre mi victoria es. Oh, qué amor nos demostró, su gracia demostró y aún